Bueno, vamos a ir empezando. En primer lugar, queríamos agradecerles haberse unido hoy. Este es el tercer módulo de los cursos abiertos de la comunidad de aprendizaje de salud basada en valor. Vamos a intentar hacer una introducción a lo que es la metodología del Time Driven Activity Based Costing o costeo por actividad. Así que vamos a hacer una cierta dinámica en la cual va a haber algo de presentación mía y también va a haber unas actividades en donde ustedes van a tener que interactuar y después compartiremos lo que vayan pensando entre todos. Les voy a pasar la presentación, les avísenme si se ve. ¿Ven? Se ve. Correctamente. Perfecto. Buenísimo. Bueno, como les decía recién, esta es la primera clase introductoria a lo que es el módulo de Time Driven Activity Based Costing. Y vamos a intentar, en primer lugar, retomar lo que veníamos hablando en los dos módulos anteriores, en qué es lo que quiere decir valor o a qué nos referimos con valor. Entonces, lo que fuimos definiendo en los módulos previos es que el valor está dado por esta ecuación en donde el numerador son los resultados que importan al paciente y el denominador son los costos que se incurren para llegar a estos resultados, siendo el valor mayor cada vez que estos costos disminuyen y aumentan los resultados que importan a los pacientes. Esto obviamente implica mantener la misma calidad y mantener la atención que está recomendada según las guías de la evidencia, las guías de práctica o lo que fuera. El reducir el costo a costa de la calidad de atención o de la seguridad del paciente no entra en juego lo que implica valor. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, queríamos pensar por qué tenemos que hablar de costos, por qué entran los costos en esta ecuación. Claramente hablamos de costos porque es el denominador de la fórmula. Por otro lado, porque el alto costo que tenemos en la salud o en la prestación de la salud a medida que la tecnología avanza, hacen que los costos cada vez crezcan más y exige que el sistema conozca estos costos, porque hay un alto nivel de desperdicio que existe en nuestro sistema de salud, y esto también aumenta los costos, y porque para lograr esta transición hacia los modelos de salud basados en valor, desde los modelos actuales de pago por prestación, por ejemplo, los prestadores específicamente, necesitan conocer sus resultados y sus costos, para después con ellos poder negociar o establecer el valor que aportan y poder negociar un pago relacionado al valor. ¿Y por qué hablamos de desperdicio? Porque en el fondo el desperdicio se genera simplemente por el ciclo vicioso que tenemos dentro del sistema, en donde el modelo de retribución que paga a mayor prestación genera un aumento del desperdicio, de hacer cosas para aumentar esta retribución. Entonces, a mayor prestación, mayor retribución, más ciclo vicioso de desperdicio, mayores costos. A su vez, el aumento desmesurado de los costos de atención también hacen que, como aumentan los costos, yo tenga que hacer más cosas para alcanzar la retribución necesaria para cubrir esos costos de atención. Y a su vez esto está incrementado por el aumento de los costos de las nuevas tecnologías, de los fármacos de alto costo, entre otras cosas. Entonces, todo esto sucede en el fondo porque el modelo de pago incentiva el sobreuso sin incentivar un adecuado control en la gestión de costos. Esto, como ya aclaré antes, no quiere decir bajar la calidad de atención o hacer aquello que no se debe, sino quiere decir hacer por ahí algo que puede hacerse, pero por ahí no es necesario en ese momento. Y que el sistema de pago a su vez promueve este aumento de costos. Hay algunos intentos de modificar esto, o este ciclo vicioso que se fue generando en el modelo de salud.
en el sistema de salud, que es el pago por módulo o el pago o las cápitas. Esto lo van a ver en el módulo que sigue con mayor detalle, que es todo acerca de los modelos de pago y cómo poder ir modificándolos para poder lograr valor o un modelo de pago basado en valor. Pero acá lo que estos dos intentos nos muestran es que los costos se vuelven aún más importantes, porque si nos pagan por módulo, nos pagan por cápita, es indispensable que seamos eficientes en el sistema para que esa remuneración pactada sea acorde al servicio que damos, ni más ni menos. Y el gran desafío acá es brindar la atención correcta a los pacientes basada en la evidencia y con la calidad correspondiente de una manera eficiente para que ese pago por módulo o por cápita sea adecuado para el servicio que brindamos y no sea menos, por ejemplo. Para lo cual, si no conocemos nuestros costos, no vamos a poder entender si esto lo estamos cumpliendo, si somos lo suficientemente eficientes, si estamos generando desperdicio y estamos entonces incrementando el costo para el prestador y no está siendo cubierto por el financiador o por quien pague el servicio, por ejemplo. Creo que no puedo cambiar la diapo. Entonces, todo esto nos lleva a entender por qué es necesario conocer los costos. En primer lugar, porque al irse modificando los modelos de pago, los profesionales van a requerir conocer los componentes de su proceso de atención, entender qué puntos de ese proceso agregan valor y entender qué puntos de ese proceso no agregan valor o generan desperdicio, porque va a ser la única manera en la que podamos tener un adecuado control de costos, una negociación aceptable para conseguir modelos de pago basados en valor, y a su vez, en el caso de que sea un modelo de pago por cápitas o por módulo, saber qué implica ese módulo para nosotros y cómo podemos gestionar los costos para para prestar esa atención adecuadamente de la mejor manera posible para los pacientes, siempre basada en la evidencia y buscando el gold standard de atención, ¿no? Entonces, es muy importante en esto, ay, perdón, se me pasó la diapositiva, contar con lo que es la cadena de valor. La cadena de valor es indispensable para comenzar a entender nuestros procesos. Esto lo que describe es este circuito de atención. Como vimos en los primeros módulos, recuerden que no implica atenciones fragmentadas o aisladas, sino que implica la atención sobre una condición o sobre pacientes con condiciones con necesidades similares, en el caso ambulatorio, por ejemplo, siempre con un inicio y con un fin, con sus inclusiones y exclusiones. Hay que determinar muy bien qué es lo que va a formar esa cadena de valor. Entonces, esto no solo va a requerir que consideremos todo lo que tiene que ver con los profesionales o con las personas, sino que va a tener que tener en cuenta todos los puntos integrantes de ese proceso, los tiempos y los costos, considerando a los profesionales, a todas las personas involucradas, ya sean administrativos, terapistas, a los fármacos, a los suministros, los equipamientos, los espacios, tanto si esta condición abarca internación y asistencia ambulatoria, todo lo que dentro de nuestra cadena de valor hayamos definido para esa condición, o todo lo que querramos seguir en ese circuito o esa atención de valor, esa unidad de práctica integrada, así que vamos a poner un nombre más específico, para una condición o un grupo de condiciones específicas. Entonces, para representarlo gráficamente, lo que deberíamos estar mirando, o para lo que sirve esto, es para, primero, considerar todos los diferentes puntos de atención que se relacionen con esa condición, o con esa unidad integrada de atención. Todos los recursos que se usen dentro de esa atención, en todos los diferentes puntos, desde la parte administrativa, la parte médica, la parte de farmacia, los equipos, todo lo que se utilice para tener un resultado referente a esos pacientes o a esas personas que nos busquen para esa condición específica. ¿Qué egresos vamos a tener? Esto implicaría
todo lo que tiene que ver con los costos directos e indirectos para que pueda funcionar este proceso, los ingresos, que es lo que vamos a recibir o percibir por brindar esta atención, y de esta manera vamos a poder calcular un punto de equilibrio y la rentabilidad que implica esa atención si es que lo hubiera. Pero entonces vemos que para poder hacer una gestión adecuada de un proceso, de una cadena de valor, necesitamos conocer nuestra cadena de valor, los recursos que vamos a usar, nuestros costos y nuestros tiempos. Entonces, en el fondo, llegamos a una pregunta clave, que es, ¿qué es el Time Driven Activity Based Cost? Esto, en definitiva, es una metodología que nos permite calcular los costos directos e indirectos de prestar un servicio de salud, de llevar a cabo un servicio de salud. O también se puede decir que es una metodología que le permite a las organizaciones entender los costos en los que incurren para conseguir un determinado resultado en salud, basándose en los recursos que utilizan para lograr ese resultado. Entonces, ¿por qué creemos que en este contexto o en este momento es necesario o podría ser necesario llevar adelante esta metodología? Uno, para detectar a partir de la cadena de valor y las mejores prácticas las ineficiencias que tenemos en nuestros propios procesos que llevan al incremento de costos y que terminan siendo oportunidades de mejora para hacer que nuestro proceso de atención sea más eficiente, efectivo y que logre mejores resultados a menor costo. Después, para determinar si el uso de recursos u otros componentes, que ahí entra todo lo que no tiene que ver con salarios, están acordes a lo que queremos prestar o al costo del servicio que brindamos. Para conocer si realmente el servicio que brindamos es acorde a las negociaciones realizadas para ello, porque puede ser que, no sé, la paga por ese servicio sea mucho menor a lo que la institución, el prestador o el grupo de prestadores incurra en llevarlo a cabo. Y para conocer el costo real del proceso, habiendo desarrollado la cadena de valor de toda la condición o servicio a prestar, salir de lo que es esa fragmentación o de esa atención en silos a la cual estamos muy acostumbrados hoy. Entonces, hay dos cosas que son requisitos indispensables para poder hacer esto. Uno, conocer los recursos utilizados en la cadena de valor, todos los que existan, y conocer el tiempo que lleva cada una de estos pasos. Tiempos de uso o tiempos de horas de personas o tiempo de uso de consultorios, tiempo de uso de equipamiento o de lo que fuera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es separarnos en grupos y quiero que ustedes piensen qué costos deberíamos tener en cuenta para poder hacer esto, para después compartirlos y seguir con la presentación. Vamos a poner en común y seguir. Siempre queda corto, pero después van a tener un ratito más pueden retomar esto y seguir con lo que sigue. Pero bueno, la idea es que ahora alguno de cada grupo, que eran 3, cuente a los demás qué costos consideran que tienen que tenerse en cuenta para esta metodología. El que quiera arrancar. Bueno, nosotros hicimos un análisis de los costos de una atención ambulatoria. Perdón, no me funciona la cámara, pido disculpas por eso. No pasa nada. En principio, hicimos un análisis de costos de estructura, ¿sí? Donde estaría incluido el espacio físico, los recursos humanos, profesionales, administrativos, los costos directos e indirectos, ¿sí? Los costos, bueno, directos serían los sueldos, los honorarios, y los indirectos, luz, gas, limpieza, los costos de equipamiento, tanto damos de equipamiento para comodidad como para equipamiento médico, los mobiliarios y los insumos. En cuanto a costos asociados a los procesos, incluimos, digamos, los que están vinculados a los desperdicios que se definen en Lean Healthcare, que incluyen circulación, sobreproducción, transporte, no aprovechamiento de los recursos humanos y los generados por errores o problemas técnicos.
También incluimos los costos que se pueden generar a partir, digamos, de armar el proceso de admisión, de gestión de turnos. Los tiempos de espera también están dentro de lo que son desperdicios, ¿no? Bueno, esos son los aspectos que incluimos dentro de los costos para una atención ambulatoria. Perfecto, buenísimo, Julio. ¿Otro grupo? Em, no sé, a lo mejor puedo compartir eso que escribimos, que es poquito. ¿Se ve? Perfecto, se ve perfecto. Sí, eso lo copié ahí a las apuradas para ver si tenía... Yo entré tarde, perdona. No pasa Eh, nada. no, lo que estábamos, nosotros hicimos unos grupos más o menos parecidos al compañero este. Me parece que opinen, Lucas, lo que quieran, ¿eh? Pero como yo era más fácil que yo escribiera, lo escribí, que Está eran costos perfecto. relacionados para toda la cadena de valor, tenía que ver con los recursos humanos profesionales, en horas y en calificación, si es que esto, que son dos cosas distintas. Eh, Después los costos administrativos, eh, los costos de insumos médicos, sean medicamentos o no medicamentos, para darle una gran bolsa ahí. Sí, Los costos de equipamiento en sus distintas formas, ¿no? Alquiler, mantenimiento, no sé, lo que sea. sí, Y la infraestructura que era el mantenimiento de la infraestructura, es decir, no solamente mantenimiento edilicio, sino, como dice nuestro compañero, nada, limpieza, seguridad, ¿eh? Bueno, eso es cómo mantener la infraestructura de los servicios lista para que, junto al equipamiento, a los empleados administrativos y a todos los profesionales, gasten insumos para producir el servicio. Ahí sería el resumen de todo, pero es muy apretado porque vos das poco tiempo. perfecto, no, pero está muy bien. Es para tener una idea. ¿Y el último grupo? Habíamos hecho con Nancy y María también algo así, estábamos hablando de los costos, bueno, habíamos hecho el tema del recurso humano, el de atención directa y el de atención no tan directa también. Habíamos hablado de los insumos médicos, sí, que todo el material que se utiliza en la atención, ¿no? Lo que es la atención directa al paciente. También se había hablado un poco de los insumos médicos, de lo que es aparatología y la tecnología, que también va de la mano, y de los servicios, del agua, del gas, electricidad. Eso habíamos dividido así. Hasta ahí llegamos, la verdad. Lo del edilicio, que me parece re bien, no lo habíamos planteado todavía. Pero está bueno porque, claro, la infraestructura cuenta, si no, ¿a dónde hacemos la atención, no? Claro. Sí, en realidad lo que pensábamos es en las actividades que se va produciendo durante el proceso de atención y a través de la cadena de valor, y la necesidad entonces de ir identificando los costos directos como para poder vincularlos directamente a la actividad, y aquellos indirectos. Por ahí organizarnos permite agrupar después mejor cada uno de los recursos que vamos consumiendo. Perfecto. Y ahí sí, después por ahí, en aquellos que están afectados directamente a la actividad, como parte de sus costos directos, por ahí sí podemos definir algún grupo como grande, como el recurso humano, como la parte de los recursos tecnológicos que se requieren, insumos, bueno, nada, podemos agruparlo como querramos, pero sí el insumo farmacéutico y, como decían los compañeros, el insumo médico, los descartables, ese tipo de cosas. Pero obviamente queda todo esto porque se puede vincular directamente a la actividad, por eso los podemos identificar como más fácilmente, y por ahí aquellos, a ver, ¿cómo explicar? Aquellos que no se vinculan tan directamente con esa actividad, los costos indirectos, por ahí el sistema o lo que lo vincula a la actividad requiere otro tipo de nexo, no sé cómo decirlo, Sí, de alguna perfecto. otra forma de distribuirlo, ¿no? Entonces ahí me parece que al poder discriminar entre unos y otros, por ahí tenemos que
utilizar distintos métodos para vincular uno u otro a la actividad, ¿sí? Lo que sí, al Perfecto. identificar las actividades, a nosotros nos permite hacer una muy buena identificación de los recursos que consume cada una de las actividades. Algunos van a ser Eso es en justamente, cantidades. Quería preguntar algo, si Sí. se puede. ¿sí? Yo entré tarde, pero estaba actualizando el Zoom, no sé por qué me pidió actualizar, pero bueno, el tiempo no sería también el tiempo que yo Sí. empleo, que todos empleamos Ahora, en una ahora vamos a actividad. llegar al tiempo. Por eso, Gracias. ahora la idea era justo lo que decía Nancy, es que vayan entendiendo esto de que eso es la metodología. Hacer un diagrama detallado, se empieza por hacer un diagrama detallado de lo que es el proceso de atención en esa condición. Perdón, me apareció un cartelito que no sabía qué era. Para poder después llegar a los costos, a los tiempos, pero por eso primero empezamos pensando qué costos hay que tener en cuenta, pero para cuando veamos la cadena, se nos van a ir alineando esos costos. De hecho, ustedes pusieron mucho más de los que yo puse. Ahora voy a poner mi presentación nuevamente. Así que hicieron un excelente trabajo, obviamente. Esperen que esto se ponga en modo presentación, perfecto. Entonces, como ustedes bien dijeron, y dijeron más aún, podemos separar en costos de personal, costos de estructura, en costos variables, en lo que, como ustedes lo quieran, pero lo que hay que tener en cuenta es que no es solo, para eso era esto, que no solo implica lo que es sueldos o tiempo de personas. Hay que tener todos los costos en cuenta. Eso era lo que se buscaba con esto, ¿no? Entonces, hay 7 pasos para llevar a cabo esta metodología, que es con lo que quiero que se queden esta clase. La clase que viene y la otra vamos a ir haciéndolo más práctico. Pero entonces, el primer paso es seleccionar la condición. Acá el punto clave, que es lo que les decía hoy, es que hay que seleccionar muy bien el punto de inicio y el punto de fin del episodio de cuidado, entendiendo por episodio un episodio largo en la atención de esa atención. No es una consulta médica. Es, por ejemplo, en cirugía bariátrica, el inicio podría ser cuando se da la indicación de cirugía y el fin sería un mes después de la cirugía. Todo el lapso de tiempo y lo que el paciente necesite en todo ese transcurso va a formar nuestra cadena de valor. ¿Sí? El segundo paso es definir específicamente la cadena de valor para esa condición seleccionada. Y acá los puntos claves van a ser definir la atención desde la perspectiva holística y todos los puntos que toca el paciente o el familiar o quien esté interactuando con el sistema para llegar a ese resultado. Entonces, es importante esto del holístico porque no es solo la consulta médica. Es si en esa condición voy a necesitar médicos, terapistas, fonoaudiólogos, enfermeros, tengo que ver todas las necesidades de ese paciente con esa condición. Entonces hay que pensar de manera holística y no de manera fragmentada. ¿Sí? Tener en cuenta todos los puntos de contacto con el sistema, ya sea internación, ambulatorio, call center, las recepciones, todos los puntos, y esto da lugar a que tengamos en cuenta todas las actividades, que a veces, muchas, no están contempladas. Por ejemplo, horas de ateneo, tiempos para informes, que por ejemplo hay ciertas patologías que requieren estudios que luego tienen que ser tabulados, puntuados, y eso genera un informe y un diagnóstico que sin esas horas de tabulación y de análisis de datos, uno no podría brindar un diagnóstico. Por lo cual, ese tiempo tiene que estar puesto en nuestra cadena de valor, como una actividad más, aunque no sea de cara al paciente. ¿Sí? El tercer paso es generar el mapa del proceso. Esto es un punto clave, el mapa del proceso. Acá hay que incluir, como dijimos, todos los puntos, más detalle mejor. Uno a veces piensa el flujograma lo hago simple, en este caso más detalle es mejor, porque también nos va a permitir ver dónde tenemos desperdicio, dónde estamos haciendo cosas que no suman valor. Contar con personas que entiendan de calidad puede ayudar en esto, porque ellos van a ser los que detecten estas
lugares donde hay desperdicio, donde no se brinde valor y lo tomen como oportunidades de mejora para el rediseño o mejora del proceso. Entonces, este trabajo sí va a servir para mejorar la calidad y después también para conocer nuestros módulos, rediseñar los procesos para generar unidades de práctica integrada o una forma de atención más integrada y no fragmentada y así poder negociar mejor. Pero a su vez mejora de por sí la eficiencia en lo que hagamos. Entonces no esperemos cambiar el modelo de pago para hacerlo, porque nos beneficia de por sí en el trabajo diario y en la eficiencia que tengamos en nuestro proceso. Y entonces, para este punto, hay dos metodologías que se pueden usar. Una es acompañar a un paciente cronometrando cada punto, y entonces ahí tendríamos la exactitud del proceso y de cada punto. Y otra es hacer reuniones interdisciplinarias con todos aquellos integrantes de la atención para esa condición que hayamos definido, y cada uno vaya explicando lo que hace, los puntos de contacto que tiene y el tiempo que le lleva, ahora lo vamos a ver, el tiempo que le lleva o en qué lugar del proceso está ahí. Y hablando con cada uno de ellos, ir armando entre todos este mapa del proceso. El cuarto paso es estimar tiempos. Entonces, en base al mapa de proceso, de todos los puntos que tenga ese proceso, determinamos cuánto tiempo insume cada paso y para cada recurso de ese mapa. En los procesos de alto costo es mejor si el tiempo es exacto, porque como ya tienen un alto costo y minuto más, minuto menos va a influir en lo que es el costo final, o en el tiempo final, es muy importante que sean exactos los tiempos. Luego de los tiempos podemos pasar a los costos, porque acuérdense que nuestros costos van a ir asociados al tiempo que lleve realizar cada cosa. Entonces acá los puntos claves van a ser que para los recursos de personal, por ejemplo, se calcula el tiempo respecto de la compensación que se le da, y acá se tienen que incluir también estos costos de gestión, costos de tiempo de informe, o sea, esa compensación tiene que respetar o incluir todos esos tiempos. Y para lo que es el costo de equipamiento se tiene en cuenta la depreciación y se tiene en cuenta el tiempo en el que cuánto tiempo se usa ese equipo, ¿sí? Minutos de uso, si quieren. El sexto punto es poder después calcular la tasa de costo por capacidad. Entonces, se calcula un costo por unidad y esta unidad va a ser pesos sobre tiempo. Acá lo que se suele hacer es dividir el costo del tiempo que insume llevar a cabo una actividad. Por ejemplo, los médicos serían el salario por el tiempo que está frente al paciente realizando alguna actividad que corresponda a esa condición, como hacer informes, revisión de estudios. Generalmente esta parte es la que no se tiene en cuenta. Entonces, ¿qué le termina pasando al personal que atiende directamente al paciente? Que hace más cosas que lo que recibe de remuneración, porque nadie toma en cuenta el tiempo de informe, el tiempo de revisión de estudios, el tiempo de discusión de pacientes, que todo eso es necesario para llegar a un buen resultado. Por eso es importante eso, ponerlo en el mapa de proceso. Y en el caso del equipamiento es el costo dividido en los minutos que se usa el mismo. También nos va a dejar entender cuán ocioso está ese equipamiento. Entonces, por ejemplo, uno puede después gestionar cuántos pacientes más puede ver o cuántos menos debería haber y negociar el valor del módulo respecto de eso, porque por ahí, para poder compensar lo que me sale usar el equipo, tengo que ver más pacientes de los que en realidad me entran en una agenda, por ejemplo. Se sirve para ir gestionando desde diferentes lados lo que es la atención. Y el séptimo y último paso es calcular el costo total por paciente. Entonces, con el punto anterior de cada paso, se agregan los tiempos de todas las actividades y los costos, y se logra un valor total de la atención de esos pacientes en esa condición para esa cadena de valor y ese mapa de proceso. Y eso nos va a dar una información súper valiosa para después poder negociar por valor. El valor que yo le doy a mis pacientes por
tener equipos interdisciplinarios, por tener ateneos, por a tener un manejo holístico, incluir en mi atención al psicólogo, al fonoaudiólogo, a la rehabilitación o a lo que fuera que necesite esa condición, al dar mejor resultados, al brindar valor, mis costos son estos, el valor que yo debo recibir, o sea, o la compensación que debo recibir, es la siguiente. Pero de esa manera sabemos cuánto nos lleva realizarlo, porque lo que muchas veces pasa hoy en día es que no sabemos cuánto nos sale realmente llevar a cabo la atención. Entonces siempre estamos luchando con ver más pacientes para que nos paguen más, porque ese es el modelo actual. Y cada vez generamos más costos y más desperdicios, porque no está pensado de manera tal que uno pueda entender lo que está haciendo de manera holística. Entonces, ¿qué desafíos tenemos? Uno, contar con los costos. Lo más probable es que no tengamos los costos reales, pero bueno, hay ciertos costos que podemos usar para estimarlos hasta tanto empecemos a entender mejor cómo funciona y empecemos a recabar datos reales de nuestras instituciones. Estimar los costos de los recursos que tienen poca actividad directa con el proceso, o por ejemplo, una dificultad puede encontrarse en los turnos que no tienen tanta actividad, por ejemplo, en los turnos de noche o en los feriados, que es necesario que exista un personal de atención directa, ya sea un médico o un enfermero, pero el tiempo cara a cara con el paciente no va a ser el 100% de su atención. Entonces también es difícil entender cómo dentro de esta ecuación ingresar esos recursos. Y después utilizar el tiempo como denominador sin tomar en cuenta, o sea, esto lo que hace en realidad es tomar en cuenta el tiempo, pero no la gravedad o la cualificación necesaria o la capacitación necesaria para las diferentes actividades, ¿sí? Entonces, en el fondo es una metodología muy buena que nos permite la gestión y nos permite entender el proceso, pero puede que deje un poco de lado esto de el condimento de la calificación necesaria. No es la gravedad, sino la expertise que se necesita para cosas específicas que insuman más conocimiento y por ahí no se refleje en el tiempo, ¿sí? O sea, no es lo mismo la terapia intensiva que la sala o el shock room que la demanda espontánea. A eso va. Que a veces, Complejidad. exacto, la complejidad, no me salía la palabra, muchas gracias, no tienen en cuenta la complejidad, pero sí el tiempo. Se considera que a mayor complejidad por ahí aumenta el tiempo, entonces ahí estaría compensado. Pero un desafío es que eso suceda, ¿sí? O sea, que se refleje y que en este ciclo vicioso de hacer más, esos tiempos no estén acortados por una cuestión de eficiencia o pseudoeficiencia, que no lo sería realmente porque debería tomarse el tiempo necesario para hacerlo, pero que no se solape. Ese es un desafío que presenta esta metodología. Entonces ahora, para terminar esta introducción, porque tampoco que nos queda muchísimo tiempo, nos quedan 10 minutitos, vamos a usar 5 para, ya sé que es corto Virgilio, 5 para que ustedes piensen solamente 2 desafíos más que encontrarían y después los compartamos. 5 minutos nada más. Quieren que ir dando en mi presentación, así nos queda para la próxima. No los veo ahora, eso sí. ¿Quién quiere No. hablar? Si no, lo que voy a hacer es voy a dejarlo, no voy a compartir y voy a anotar por acá abajo. A ver. No, yo decía, si querés, te decimos lo que vimos de los nuevos desafíos. Claro, 2 desafíos cada uno que yo no haya mencionado. Esa era la idea. Ah, bueno. Sí, son 2. Escúchame, una era la integración, el problema o el desafío de la integración de toda la información en intervenciones muy, entre comillas, multidisciplinarias, tipo cirugía bariátrica, porque ocurren en distintos lugares, con distintas personas, con distintos equipos, y eso
complica un poco la integración de la información, por más que tengas el mapita del proceso, todo bien. El segundo desafío, bueno, es rápido. El segundo desafío es el comercial. ¿Quién va a estar dispuesto a tener en cuenta esto para venderlo? ¿Y quién estará dispuesto a comprarlo con esta complejidad? Y lo otro es quién lidera el proyecto y el cambio tan fundamental que implica hacer costos por tiempo. Perdón, no me sale la sigla ahora. Tiempo. Sí, sí, Sí. costos por actividad, para hacerlo fácil. ¿Cómo? Costos por actividad y por tiempo, si quieres hacerlo fácil. Actividad por tiempo, sí, claro. Nada, y que de alguna forma discutíamos que la complejidad, que vos decías que a veces la complejidad está contemplada también, porque los pacientes mucho más complejos necesitan más tiempo y finalmente te va a dar más caro. O sea, Sí. no. Pero bueno, sí, a lo mejor a veces no están todos los costos, como decíamos recién. Me callo, listo, ya está, yo no. Perfecto. ¿Alguien vio alguno diferente? Sí, nosotros vimos, yo no sé si quizá el enfoque fue diferente. De los dos aspectos, digamos, que consideramos que había que visualizar y que no veíamos, digamos, en las 7 etapas. Uno es considerar los costos de la no calidad. De alguna manera incorporarlo, vamos, a los costos que se habían establecido. Y lo segundo, considerar los factores externos que nos pueden afectar también en la estimación de los costos. Digo, vamos, podemos hacer estimación, una proyección de costos y se nos viene una devaluación, y todos aquellos cálculos que hicimos, se nos rompieron todos, ¿no? Son los dos aspectos, vamos, que consideramos que son dos desafíos también. Perfecto. Sí, eso nos va a llevar a que tengamos que hacer cuentas más seguidas. Porque hay cosas que no son muy predecibles, digamos. Pero sí. Estás muteado, Virgilio. No, fue un chiste, habría que dolarizar todo. Claro, se puede dolarizar y nos queda. Sí, listo. ¿Y el último grupo pensó lo mismo, algo diferente? Sí, nosotros también igual nos quedamos como charlando dos cosas que ya lo habíamos dicho, que es esto de cómo agregar a los costos directos los costos indirectos, de manera que sean a través de un sistema lo más que brinda una información útil y tan real como el costo directo. Y la otra cosa, el tema de las actividades, digamos, en esto de la complejidad, ¿no? O sea, cada actividad poderla referenciar a algo, ¿no? Como el nivel de formación que requiere el recurso humano para llevarla a cabo y el tiempo de experiencia también, porque los tiempos van a depender de esa curva de aprendizaje, ¿no? Que ha realizado el recurso humano. Y me parece, no sé, no llegamos por ahí a charlarlo tanto con Selma, pero me parece que el secreto está en identificar bien las actividades y también, más allá del análisis en cuanto a los recursos que utiliza cada actividad, me parece que para profundizar el sistema habría que, digamos, primero referenciarla a un contexto, por ejemplo, un área de cuidado intensivo, un área de cuidado intermedio, un área de consultorio y demás. Y la otra cosa que me parece como y muy importante, también cada actividad poderla clasificar, o sea, utilizar algún parámetro, algún criterio para hacer una evaluación y en base a eso clasificarlas, ¿no? En base por ahí a la complejidad, al nivel de expertise que se requiere. Bueno, nada, ahora no se me ocurre. Uno de los compañeros hablaba de los costos de no calidad y ahí, digamos, las actividades que se realizan, todas probablemente son necesarias. Pues uno va viendo si agregan o no agregan valor y en base a esto las que no agregan valor, como que las identifico, las rotula como desperdicio y a partir de ahí las vincula a algún proceso relacionado a la no calidad, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con aquellos que no brindan seguridad para los pacientes. No sé, me parece que el secreto está en las actividades. Totalmente, ese es el secreto, tener bien mapeadas las actividades. Sí, Virginia. No, quería aportar que está bien, que me parece que una forma de anclarlo a alguna cosa es poner un diagnóstico estándar internacional, porque si no va a ser un problema. Después vemos cómo es el proceso, pero tal tipo, tal grupo grande, no sé, de pacientes siguen más casi el mismo proceso y tienen un costo parecido.
Y Claro, eso por ahí hace... puede estar relacionado a los grupos relacionados al diagnóstico, o sea, porque se puede costear por diagnóstico y por paciente también. O sea, uno puede seguir el proceso de atención de un paciente individual, ahí probablemente encontremos muchas actividades de desperdicio, y también podemos costear me parece, ¿no? Que se puede realizar el costo por patología. Y esa patología veremos cuánta variabilidad la clínica tiene o no. ¿Sí? Porque Exacto. Recuerden que esto viene anclado, por ahí no todos hicieron los primeros 2 módulos, ¿no? En donde hablábamos primero de lo que era la salud basada en valor, después en cómo generar las unidades de práctica integrada, cómo ir pasando de este sistema fragmentado de la atención multidisciplinaria a todo lo que tenía que ver con los indicadores y cómo se mide la experiencia y los resultados reportados por pacientes. Y esto vendría a ser el cómo llegamos a cuánto o a intentar costear cuánto tiempo nos lleva esa práctica integrada y después cómo usamos eso para empezar a modificar el modelo de pago. Esa sería la idea de la secuencia, ¿no? Bueno, las próximas 2 clases, con todo lo que dijeron que está súper bien, vamos a intentar ir pasando esto a cosas más prácticas, a tratar de bajarlo a alguna condición, algún ejemplo. Ustedes piensen también cómo lo harían, para intentar que se lleven una idea de lo que sería llevarlo a cabo en la práctica diaria y que si se animan a usarlo después, hagamos algún otro encuentro o un webinar cuando alguno nos cuente y nos comparta a todos cómo lo fueron haciendo. Nosotros lo vamos a presentar, entiendo, no sé si vamos a llegar a todo en octubre, pues estamos haciendo un proyecto específico en lo que es cáncer de pulmón, así que esperamos tener esto dentro del proyecto y ir haciéndolo. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. En realidad son 2. Una, ¿dónde puedo acceder a lo anterior? Porque yo no me incorporé por razones personales. Y Ahí, la segunda, si esto utiliza metodología Lean, puede ser que se usa tanto en la industria por el tema del desperdicio. ¿Es así o no tiene nada que ver? son cosas que pueden usarse a la par o no. O sea, uno cuando detecta el desperdicio puede usar muchas metodologías para hacer mejora de procesos. Una de ellas es Lean. Esto no dice hay que usar Lean. O sea, hay gente que usa Lean, hay gente que usa otros tipos de metodologías. La AHI tiene otra forma, todos están bastante relacionados igual, ¿no? Pero lo que ustedes quieran, no necesariamente para hacer esto hay que hacer Lean. No, si esa es la pregunta, no. No, lo que yo decía es que, Esa es bueno, la en este momento que hay que cuidar tanto el recurso y, bueno, está el tema de la sobreprestación, que vos bien lo totalmente. explicaste en algún momento, ¿no? Y eso me remite a más clínica y menos prestaciones, ¿no? Y eso es un tema ya de educación de las nuevas generaciones, Sí, totalmente. lamentablemente. Sí. Pido Así, por si las dudas el laboratorio me acerca algo, y la verdad que no es así. exacto. Sí. Es muy lamentable, lo he vivido, y el laboratorio te va a ayudar, pero no te va a dar el diagnóstico. Totalmente. Sí, bueno, esa es parte de este ciclo vicioso del que tenemos que tratar de salir. Claro, Y entonces, por eso este nuevo modelo que puede ser una solución o no, pero pretende intentar hay que romper con ese intentarlo, hay que esquema. intentarlo, hay que intentarlo. Así que bueno, para cumplir con el tiempo, les agradezco muchísimo la participación de hoy. Y bueno, nos vemos la próxima para seguir con esto. Muchísimas gracias. Muchas Adiós. gracias. Gracias. Gracias.